Son las 6 de la mañana con 58 minutos de este viernes 30 de agosto. Seguimos a través de la señal de Globovisión con más de Primera Página y nosotros ya comenzamos nuestro segmento de entrevistas. Vamos a conversar sobre seguridad alimentaria en Venezuela. Está con nosotros Edinson Arciniega, director ejecutivo de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, una organización que desde hace un tiempo ha venido monitoreando el tema del abastecimiento de productos en el país, el acceso a los alimentos en distintos sectores de Venezuela. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Quería comenzar analizando algo que en el tiempo seguramente ustedes vienen evaluando, y es cómo este proceso de inseguridad alimentaria que denuncia no solamente esta organización, FEDEAGRO también ha venido denunciando que esto está sucediendo, que la producción nacional no cubre la demanda actual. Ustedes en el tiempo que han venido estudiando este fenómeno, ¿cómo han visto la mutación que ha tenido, entendiendo que esto comenzó como un problema de producción? Los sectores productivos del país aseguran no tener la capacidad suficiente para cubrir la demanda. Luego comenzaron las importaciones, sin embargo el desabastecimiento igual surgió. Uno de los factores que ha determinado el tema de la inseguridad alimentaria ha sido el desabastecimiento. Pero hoy en Venezuela hay quienes sostienen que el desabastecimiento ya no es una realidad, o por lo menos no una realidad sostenida. Sin embargo, seguimos viendo cifras de desnutrición, seguimos viendo cifras que alertan del tema de la seguridad alimentaria en el país. ¿Cuál ha sido la mutación que ha tenido este fenómeno? 5 precisiones. En primera instancia tenemos un fenómeno de abastecimiento aparente. Tenemos productos que antes duraban unas pocas horas, por ejemplo, 1 kilo de harina de maíz precocido en el año 2012 duraba máximo 6 horas en un anaquel, hoy puede durar hasta 5 días. Entonces, hoy tenemos mucha menos harina de maíz precocida, hoy tenemos mucho menos arroz, mucho menos pollo, mucho menos alimentos, tenemos aproximadamente 1/3. La disposición de alimentos del mes de julio cerró en aproximadamente 309.000 toneladas métricas de alimentos, lo cual implica una caída de casi 30.000 toneladas métricas con respecto al mes de julio, pero aún así usted ve los anaqueles llenos. Ese fenómeno de aparente abastecimiento se debe a una caída de la capacidad adquisitiva de las familias, eso en primera instancia. En segundo lugar, el fenómeno que vivimos es un fenómeno que tiene origen en la caída de las importaciones y en la capacidad de procesamiento de alimentos en Venezuela, porque si fuera por producción primaria, Venezuela tendría carencias alimentarias y nutricionales del año 1952. Segunda precisión. Tercera precisión, tenemos un grave problema de disposición de alimentos. Un problema que se va por dos vertientes. En primera instancia, teníamos 309.000 toneladas métricas de alimentos cuando debiésemos tener 1.017.000 toneladas métricas de alimentos por mes para lograr suministrar los 36.74 kilogramos de alimentos distribuidos entre 88 rubros que componen la dieta prototipo venezolana para satisfacer los 75 gramos de proteína, las 2.500 calorías, los 70 gramos de grasa y los 480 gramos de carbohidratos. Y cuarta precisión, tenemos en marcha una emergencia humanitaria compleja que tiene su origen en las carencias alimentarias y nutricionales de los venezolanos. Es importante decir que las emergencias humanitarias se constatan fundamentalmente siguiendo los indicadores alimentarios: desnutrición, acceso a alimentos, disposición de alimentos, y en el caso de Venezuela, los 4 indicadores fundamentales de términos alimentarios están profundamente alterados. ¿Y de dónde surgen estos indicadores? Porque las cifras oficiales muestran algo distinto. Nosotros, bueno, empecemos por decir que no hay cifras oficiales. En efecto, pero por ejemplo, hasta hace algunos años la FAO reconocía la labor del gobierno venezolano en el tema de la alimentación. Sí, claro, y de hecho el premio que le dieron en el año... dijo lo contrario. Ojo. De hecho, pero es que los momentos cambian, son fotos de los momentos. En el año 2014, cuando ellos publican, en efecto Venezuela tenía 3.600 calorías. Pero la FAO está diciendo que tenemos 1.800 en este año, a principios de año. Nuestros datos vienen de un sistema de monitoreo de los volúmenes alimentarios. Nosotros monitoreamos los alimentos que salen de los nodos de distribución hacia los nodos de consumo. Ese monitoreo nos permite a nosotros proyectar con un margen de error del 8% la disposición de alimentos que hay en Venezuela. Dentro de la disposición de alimentos, una realidad que no existía hace algunos años era que el Estado otorgaba alimentos de manera directa, un subsidio directo a la población esta vez en materia alimentaria, que surge con lo que se conocen como los comités locales de abastecimiento y producción. Dentro de este fenómeno, hoy, ¿qué papel juega esto? Teniendo en cuenta que, si bien esto comenzó como una medida compensatoria, se ha instaurado como tal vez una política de Estado. 4 puntos sobre el CLAP de nuevo. En primera instancia, el CLAP prototipo fue diseñado para suministrar 12 rubros y 19.12 kilogramos de alimentos. ¿12 rubros por de cuánto caja que había mencionado la organización necesita el venezolano? Nosotros necesitamos 88. 88 Pero rubros. estamos hablando de 12 rubros para suministrar 19 kilogramos, 120 gramos. Esos 19 kilogramos, 120 gramos, en ningún momento del año 2016, que fue cuando fue establecido el 6 de junio del año 2016, esta caja prototipo, han sido suministrados a la población. Pero en segunda instancia tenemos un CLAP
que en el mes de enero, según nuestro monitoreo, logró cubrir el 54.76% de las familias y suministrar 6 millones de cajas, y que en el mes de julio cerró con una cobertura del 46.73% de las familias y 3.800.000 cajas. Tenemos un CLAP que en este semestre ha tenido una caída importante de su cobertura, pero a su vez también ha tenido una caída importante del número de cajas que suministra, pero también ha tenido un tercer fenómeno, que es que hemos pasado de distribuir 14 kilogramos promedio de alimentos por caja a distribuir 9.8 kilogramos de alimentos por caja en el mes de julio. Es decir, tenemos un CLAP que ha caído en cobertura, en número de cajas y en el peso de las cajas. Y dentro de esta cantidad de kilos que se suministra a través de las cajas, y hablamos ya del tema nutricional y de la dieta del venezolano, ¿cómo esto también está cumpliendo con los requerimientos básicos de una dieta del venezolano? Pues hemos visto denuncias de otras organizaciones que sostienen que la dieta del venezolano ha pasado de ser una dieta balanceada a una dieta basada casi en su totalidad en materia de cereales. Sí, claro, la dieta histórica de Venezuela tenía una composición de entre 18 y 20% del peso en cereales. Hoy la dieta está compuesta en un 62% por cereales. Pero no conforme con eso, tenemos una desaparición virtual de los productos que contienen proteínas de origen animal. El conjunto de la suma del huevo, del pollo, del cerdo, de la carne de res, del conjunto de carne, incluido el pescado, no llega a los 600 gramos, cuando en Venezuela se consumían casi 4 kilos de productos cárnicos de los diversos tipos, según nuestra dieta histórica. Estamos ante una dieta que tiene graves carencias proteicas. Nosotros decíamos en el mes de junio, que en Venezuela habían disponibles aproximadamente 18 gramos de proteína por venezolano. Al cierre del mes de julio estábamos más o menos en 14. Es decir, de un mes a otro habíamos perdido, ¿cuánto? 4 gramos de proteína. Lamentablemente pareciera que la tendencia de estabilización en la precariedad que se inició en el mes de octubre del año pasado, que mantuvo al país más o menos estable, en torno a un 30-35% de los requerimientos alimentarios, se ha roto en el mes de julio, y pareciera que en el mes de agosto continúa la tendencia, lo cual implicaría y explicaría un incremento de los índices de afectación nutricional en la población, y debería de llamarnos a la acción, debería de llamarnos a la construcción de respuestas que permitan resolver la caída de la disposición de alimentos, porque una caída de la disposición de alimentos implica incremento de los precios, pero también implica desmejoras nutricionales de la población e implica graves consecuencias para el conjunto del país. Ustedes que tienen acceso a esos nodos de distribución y mencionan el tema de buscar soluciones, ¿cómo evalúan una realidad que el gobierno, o una situación que el gobierno viene denunciando? El gobierno ha atribuido el desabastecimiento en su momento al acaparamiento del sector productivo del país. Ustedes que tienen acceso a estos nodos, ¿existe acaparamiento en el sector productivo? ¿El sector comercial del país está sumado a uno de esos factores que el gobierno agrupa dentro de la denominada guerra económica? Mira, dependiendo de lo que define el gobierno como acaparamiento, porque si acaparar es almacenar, el primer acaparador es el Estado. Lo que nosotros tenemos en este momento en el país es un grave problema de disposición. Si no hay, simplemente no va a haber. Si no hay producción, si no hay importación, ¿qué va a comercializarse? Ese es el gran problema que tiene Venezuela, de que no hay. Tenemos menos de un tercio de los alimentos que requerimos. A eso hay que sumar el clima de hostilidad manifiesta en términos financieros internacionales. Porque si bien las sanciones económicas que se han establecido hacia el país dejan muy claro que ninguno de los elementos de la cadena insumo-producto de los alimentos está sancionado, hay un clima financiero internacional hostil que obstaculiza las transacciones financieras. Hoy en este momento en Venezuela hay ONGs que tienen las cuentas cerradas porque son venezolanas. Entonces la gran pregunta a nivel internacional es ¿cuál es el trato con respecto a los temas alimentarios? ¿Somos amigos o no somos amigos de la población? Yo entiendo que puede haber hostilidad, es más, hasta la justificaría para quienes gobiernan, pero esa hostilidad no debería de traducirse en desmejora de las condiciones de vida y el acceso a los alimentos de la población venezolana. También dentro de esto, y una de las denuncias, no solamente con el tema de las sanciones, y una de las críticas hacia el Estado venezolano ha sido la politización de todos los aspectos de la sociedad, o pudiéramos decir la politización de aspectos fundamentales de la sociedad. Hoy en Venezuela se está politizando el acceso a la alimentación con el tema del CLAP y con el tema también de la distribución de otros insumos. Sí, claro, en efecto, hemos tenido un fenómeno durante el mes de julio y el mes de agosto del Estado solicitando a los comités de abastecimiento local y producción que llenen listas con unos librillos pidiendo rechazar sanciones y rechazar a la oposición. Condicionar o insinuar que se condiciona el acceso a alimentos en condiciones de emergencia
es un acto despreciable, condenable, y llamaríamos al Estado a que haga las revisiones correspondientes. Porque no puede ser que a unas poblaciones que ya tienen precariedad alimentaria, que ya tienen dificultades para el acceso, que tienen dificultades para generar ingresos, pues entonces le sumemos un nuevo agravio, que es que para comer tengamos que hacer una manifestación de fe política que no corresponde. Los alimentos tienen que estar fuera de los esquemas de proselitismo político, porque populismo no es asistir, populismo no es ayudar, populismo es utilizar las necesidades imperiosas de la gente para hacer proselitismo y conseguir prosélitos. Y lamentablemente en Venezuela pareciera que no solo el Estado está cayendo en ese efecto. No solo el Estado. Hace algunos días veíamos un partido político del país y se generó una polémica en redes sociales por la distribución de leche con un logo de un partido político. Sí, claro. ¿Cuál es la posición de Ciudadanía y Acción también con respecto a esto? Porque si se critica al Estado venezolano por hacer de la política alimentaria un proceso partidista, ¿cuál es la posición con otras tendencias políticas? La misma que tenemos frente al Estado. Así como llamamos al Estado que esos cuadernillos dejen de ser utilizados para obtener firmas, para rechazar una política que el Estado quiere condenar, así también le hacemos un llamado a la oposición, en específico al partido del ingeniero Guaidó, a que revise eso, a que revisen la entrega de bolsas que dicen ayuda humanitaria, a que revisen la entrega de leche que tiene el logo de un partido, porque es otro esquema de vulneración. O sea, entendámoslo con un punto de vista ético. No podemos vulnerar un derecho tan elemental como el derecho a la alimentación, que es el segundo derecho en escala de importancia. Después el derecho a la vida, el derecho más importante es el derecho a comer, porque no hay salud, porque no hay procesos cognitivos sin buena alimentación. No hay posibilidad de concebir los derechos sociales, de concebir los derechos económicos sin salud y sin neuronas. Y para que haya salud y para que haya neuronas tiene que haber buena alimentación. Hay mucha diatriba con respecto a esto, de la solución de esta situación económica del país. Desde Ciudadanía en Acción, ¿cuáles son los primeros pasos que creen que deben tomarse para normalizar no solamente la disposición de alimentos, sino, por supuesto, garantizar el derecho a la alimentación? Mira, el gran problema en Venezuela es que técnicamente esta crisis está sobrediagnosticada y es resoluble. El gran tema aquí es que el fondo de verdad de lo que estamos viviendo en Venezuela no es técnico. Esta crisis no es explicable climáticamente, esta crisis no es explicable en términos de ingeniería, esta crisis no es explicable ni siquiera financieramente. Esta es una crisis política que se nos tradujo en una crisis alimentaria y esa crisis alimentaria se nos tradujo en una crisis social y en una crisis humanitaria. Hay que resolver la variable política. ¿Qué es para Ciudadanía en Acción resolver la variable política? ¿Un cambio de gobierno o un cambio de políticas públicas? Es una pregunta compleja, muy compleja. Pero fundamentalmente necesitamos un cambio de actores y de políticas públicas. Necesitamos que se elimine la hostilidad hacia quien produce, interna y externa, porque antes tuvimos 15, 18 años de hostilidad interna, pero ahora tenemos un año de hostilidad externa también. Necesitamos que exista un clima nacional e internacional proclive a la regeneración de las capacidades productivas de los venezolanos. Necesitamos que se priorice el acceso de los venezolanos a los alimentos. Necesitamos que se priorice a la gente, por el bien de todos. Primero la gente. La gente. Porque el gran problema de la Venezuela de hoy es que pareciera que hay nodos de poder que han colocado a los venezolanos como peones en un tablero y los alimentos como un elemento de la confrontación. Necesitamos sacar a los alimentos del tablero de la confrontación. Y esto pasa también por el acercamiento entre sectores políticos. Ciudadanía en Acción, que es un partido que es una organización no gubernamental que ha venido cuestionando las políticas del Estado, ¿estaría dispuesto en una solución política que llegue al mantenimiento del mismo Estado, a colaborar con propuestas, a llevar esta realidad que consideran existe al gobierno? Si logramos entender que Estado y gobierno no son dos cosas distintas, pues sí, claramente sí. Hay que entenderse con el Estado, porque el Estado es permanente. Ahora, Venezuela necesita rectificación. Necesita rectificación de quienes ejercen el poder en los hechos, y no voy a caer en la discusión deontológica de la legitimidad o no de quienes la tienen, pero que lamentablemente tienen 2 décadas de resultados deficientes y que deberían de revisar sus resultados. Pero sobre todo en esta coyuntura deberían dar un paso más. Ya han admitido la situación humanitaria, ya han permitido el ingreso de ayuda humanitaria, ya han permitido los despliegues de numerosos actores, pero deben avanzar un paso más allá. Y es admitir que el estado de cosas actual de Venezuela no es sostenible. Y eso implicará cambios en las condiciones. Y en segundo lugar, a los actores que quieren llegar al poder, entender que no todo vale, que instrumentalizar
las necesidades imperiosas de la población no es legítimo, no es justo y no es ético. Muchísimas gracias por acompañarnos este viernes. Edison Arciniegas, director ejecutivo de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, 7:13 minutos. Hacemos una nueva pausa en Primera Página y de regreso seguimos con mucho más.